te bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos esta mañana. Hemos estado desde hace 3 semanas hablando de un tema que se llama el plan perfecto. Y lo hicimos entendiendo que la Semana Santa que acaba de transcurrir es un evento especial, es un evento que marcó la historia. Si hubo un personaje, si hubo un hombre, si hubo alguien que cambió la historia, fue nuestro Señor Jesucristo. 100% hombre, 100% Dios. Estamos en el año 2024 después de Cristo. Fue tan importante el paso de Jesucristo por esta tierra que dividió en dos la historia para toda la humanidad, para nosotros los creyentes, para los que van a creer en los próximos días y para los que han decidido no creer. No importa, para toda la humanidad estamos en 2000 años después de que Jesucristo pasó por esta tierra. Y hablamos del sacrificio de Cristo, de la entrada triunfal, hablamos de la muerte de Jesucristo y recordamos que la muerte de Jesucristo es la demostración de amor más grande que tú vas a obtener de parte de alguien. Nadie te va a amar como te amó Jesucristo, tanto que dio su vida por ti, por mí, en la cruz del Calvario. Pero no solamente murió, sino que también resucitó. De eso hablamos el domingo pasado. Celebrábamos el domingo de resurrección. Para nosotros los cristianos, uno de los días más importantes de nuestro calendario como creyentes, porque celebramos la victoria de una vez y para siempre sobre la muerte, sobre el pecado, sobre las maldiciones, sobre las enfermedades, sobre la pobreza, sobre toda situación. Definitivamente, si la muerte de Jesucristo es una demostración de amor, la resurrección de Jesucristo es una demostración de poder. Y de ese poder quiero hablarte esta mañana, porque el plan perfecto de Dios continúa, no se ha detenido. Hasta el día de hoy sigue obrando, sigue actuando, lo hace a través de nosotros y lo hace a través del Espíritu Santo a favor de nosotros, dentro de nosotros. Pero veamos lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1. Dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez más, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y aquí me quiero detener, porque Jesucristo, dice la Biblia que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ese era el método de nuestro Señor Jesucristo. Él hacía milagros, luego vemos a un apóstol Pedro haciendo milagros, vemos a los discípulos haciendo milagros, él predicaba la palabra y luego vemos a sus discípulos predicando la palabra, porque él hacía y enseñaba. Y ese debe ser el espíritu o la mentalidad de todo cristiano. No importa si eres el más grande de los pastores, de los apóstoles, tú siempre tienes que estar sirviendo, tienes que estar ayudando, tienes que estar dando el ejemplo, porque Jesús hacía y enseñaba. Entonces tenemos ahora gente que enseña muchas cosas pero que no hacen. Enseñan acerca del dar a los necesitados, pero no dan absolutamente nada. Enseñan acerca de la obediencia, pero no están bajo la cobertura de nadie. Y enseñan acerca del amor, pero su testimonio deja mucho que pone en duda si de verdad eso es así. Entonces tenemos mucha gente que habla, pero Jesucristo hacía y enseñaba. Y eso debe ser importante para nosotros. Tenemos que hacer, Jesús dijo, las mismas cosas que yo estoy haciendo, ustedes las van a hacer y van a hacer cosas aún mayores. ¿Por qué? Bueno, porque nos dejó el ejemplo y nos dejó el Espíritu Santo para que pudiéramos hacer todo lo que forme parte del plan y del propósito que Él tiene para nosotros. Dice que luego les dio instrucciones. Jesús resucitó y estuvo unos 40 días más con sus discípulos y dice la Biblia que se le apareció quizás a unas 500 personas, dándoles testimonio, hablando del evangelio, hablando de la resurrección y no dejando dudas, porque hay gente que todavía lo duda, de que Él resucitó y de que estaba vivo. Nuestro Dios está vivo y eso es sumamente importante. Es algo en lo que tenemos que hacer énfasis. No tenemos necesidad de visitar una tumba o de hacer una peregrinación anual a ninguna tumba, porque nuestro Dios está vivo, está con nosotros,
nos habla, nos escucha, comparte con nosotros en todo momento. Hoy que estamos reunidos adorando su nombre, pero también en el trabajo, también en el auto y en cualquier situación o circunstancia o lugar donde yo esté, yo sé que mi Dios está vivo y que está conmigo. Y el Señor Jesús les explica algo. Le dijo, no se muevan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Así como el Señor Jesús anunció su muerte y anunció su resurrección y todo lo que pasó fue parte de un plan, Él les habló acerca del Espíritu Santo como la promesa que Dios tiene para nosotros en estos tiempos. Y cuando hablo de nosotros, hablo de los creyentes. Es una bendición especial que Dios tiene para nosotros y es el Espíritu Santo. Le dijo, no se aparten de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua porque fue antes de la muerte del Señor Jesucristo y fue un llamado al arrepentimiento. Pero dentro de unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos preguntaron. Ahí viene algo interesante porque ellos entienden que hay algo más. Tú tienes que entender que en tu vida como creyente hay algo más. Nosotros no estamos aquí, Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Pero mucha gente no está teniendo una vida en abundancia, sino que simplemente está sobreviviendo. Tú les preguntas cómo estás, bueno, aquí esperando el día de mañana o esperando esta tarde o un día más. Pero no, siempre hay algo más. Dios tiene algo más. Entonces ellos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Ellos hicieron una pregunta con mucho sentido. Ellos sabían que Jesús vino como el Mesías que ellos habían estado esperando durante tantos años y que Jesús venía a traer un reino. Pero ese reino no es solamente para la nación de Israel, ese reino se extendió a todos nosotros los creyentes. Estamos disfrutando y viviendo de las bondades, de los beneficios del reino de los cielos. Y el Señor Jesús les contesta algo bien interesante. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Señor Jesús estuvo un poco más de 3 años con sus discípulos, preparándolos, animándolos, instruyéndolos, enseñándoles, fortaleciéndoles para que cuando Él no estuviera, porque se los anunció varias veces, ellos pudieran completar la obra que hasta el día de hoy se sigue haciendo a través de la iglesia que ha venido triunfante de generación en generación. Hemos recibido el testigo de la generación anterior y vamos a pasar el testigo a las nuevas generaciones, pero es imposible hacerlo sin el poder que nos da el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús le dijo, no se muevan, no hagan nada hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo los guiará, les enseñará y les mostrará cuál es el propósito, cuál es el lugar donde deben ir, qué cosas deben hacer, cómo enfrentar las distintas dificultades. Y dice, y me serán testigos. El testigo es alguien que habla de algo que ha visto, de algo que él presenció. Y nosotros aún, por el Espíritu Santo, podemos hablar de ese Dios vivo, de ese Dios que murió, de ese Dios que resucitó y que gobierna con autoridad sobre toda la tierra y sobre todo el cielo. ¿Y cómo lo hemos visto? A través de la fe y a través de la confirmación que nos da el Espíritu Santo sobre nosotros. Pero aquí la palabra clave es autoridad. Poder. Recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Luego dice, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron 2 hombres vestidos de blanco. Entendemos que son 2 ángeles. No sé si son los mismos que estaban cuando el sepulcro estaba vacío y las mujeres fueron a preparar el cuerpo del Señor. Pero estos ángeles le dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Y así como se cumplió todo en la vida del Señor Jesucristo, su nacimiento a través de una virgen, los milagros que hizo, que fuera llamado desde Egipto, que viniera de la tribu de Judá, que fuera descendiente de David, todas las promesas que se esperaban del Mesías se cumplieron en Jesucristo y ahora se anuncia una nueva y esa es nuestra esperanza, que Él va a venir
otra vez por nosotros, que Él va a venir una vez más a cumplir o a terminar de ejecutar ese plan perfecto que Dios diseñó desde la eternidad. Entonces nosotros tenemos que saber que el poder de Dios fue manifestado a través de la resurrección de Jesucristo. Ahora vamos a leer en el libro de Efesios. Hay muchos pasajes, versículos que nos confirman acerca del poder que Dios ejerció sobre Cristo, del poder que Jesucristo tiene, el nombre de Jesucristo como el único nombre mediante el cual poder ser salvos, el único nombre dado a los hombres para que podamos ser salvos, el único camino para llegar al Padre es Jesucristo. Pero mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los creyentes, no he dejado de dar gracias a Dios al recordarlo en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Y aquí me quiero detener. Hay grandes riquezas, hay grandes perlas dentro de esta enseñanza. El apóstol Pablo, al igual que nosotros, nos alegramos, nos gozamos, disfrutamos cuando alguien se convierte, cuando alguien le entrega su vida al Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor, oramos por esa persona, oramos por su familia, los bendecimos, estamos alegres, gozosos, primero porque ha pasado de muerte a vida. Dios le ha dado, le ha concedido el don de la vida eterna a través de Jesucristo, pero también sabemos que Dios tiene un propósito en esa persona y por eso el apóstol Pablo dice que él pide que les sea dado un espíritu, o sea, que el mismo Espíritu Santo les dé sabiduría y revelación. Y definitivamente es algo muy necesario en este tiempo y es algo muy necesario en este momento para que le conozcan mejor, para que conozcamos mejor a quién, para que conozcamos mejor a nuestro Dios, a nuestro Señor y a nuestro Salvador, para que podamos tener una vida digna del Rey de Reyes, digna del sacrificio de Cristo, una vida digna del amor de Dios. Muchos creyentes no están viviendo en la plenitud, no están viviendo, disfrutando la vida, no tienen el gozo del Espíritu Santo, no tienen expectativas de algo diferente, no tienen expectativas de algo grande, simplemente están sobreviviendo y quizás su mayor sueño o su mayor anhelo es morirse e irse a la presencia del Señor. Pero Dios tiene planes, Dios tiene propósitos que nosotros debemos cumplir aquí en la tierra. Por eso oramos como el apóstol Pablo. Pido que el Padre glorioso les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Tú tienes que conocer mejor al Señor y no lo vas a poder hacer sino a través de la palabra, a través de un mentor, a través de un pastor, a través de congregarte, a través de reunirte, a través de un grupo, a través de alguien que te enseñe, alguien a quien puedas hacerle preguntas, alguien Todos nosotros tenemos a alguien que nos ha enseñado. Y seguiremos teniendo a alguien que nos siga enseñando porque no vamos a dejar de crecer hasta que el Señor haya completado todas las cosas. La misma Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Así que necesitamos ese espíritu de sabiduría. Necesitamos revelación para entender los tiempos, revelación para entender propósitos, revelación para saber qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, dice el versículo 18, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejercitó en Cristo Jesús cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Necesito la sabiduría de Dios para explicarte en estos minutos que nos quedan todas las promesas poderosas, los principios del reino que hay inmersas en esta palabra. Lo primero que dice es que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Tenemos una esperanza viva, tenemos una esperanza
viva, porque creemos en un Dios vivo, no creemos en un Dios que se quedó ahí en esa cruz, derrotado, humillado, calumniado, herido, maltratado, asolado, desolado. No, creemos en un Dios que se levantó con poder y autoridad. Y dice los ojos del corazón, habla del entendimiento, el corazón es el centro del hombre, ahí es donde está todas nuestras emociones y está toda la inteligencia y todo lo que el hombre pueda tener en la mente, pero dice que se abra el entendimiento, que no lo veamos como algo litúrgico o como algo técnico, como algo teológico, sino que lo veamos con revelación, lo veamos como algo que podemos disfrutar, que podemos poner en práctica, porque la palabra es algo práctico, la palabra es algo que se vive, que se disfruta, es algo que se manifiesta en nosotros los creyentes. La Biblia no es un libro de historias, no hablamos solamente de las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob, no hablamos solamente de la historia del Señor, hablamos de principios que se siguen cumpliendo el día de hoy y se seguirán cumpliendo en todos los lugares de la tierra hasta que todo lo que el Señor tiene preparado sea hecho. Dice que además, ¿cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo? Tenemos una herencia. Jesús dejó una herencia. Esa herencia viene en poder, esa herencia viene en sanidad, esa herencia viene en milagros, esa herencia viene en cosas sobrenaturales, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos una herencia que Jesús nos dejó. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, que está dentro de nosotros, nos va a mostrar todas las promesas, toda la herencia, todas las riquezas del reino de los cielos. Y dice, y quizás este es el centro, quiero que me prestes mucha atención porque aquí hay una perla de gran precio y espero que la atrapes, esta palabra vas a tener que escucharla varias veces. Dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos, o sea, tú y yo. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Déjame explicarte algo. Se ejerció poder cuando Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos. Se ejerció poder cuando el Señor levantó de entre los muertos a la hija de Jairo. Y se ejerce poder en los milagros de resurrección que hubo en la Biblia. Pero el poder que levantó a Cristo de entre los muertos es algo que va más allá de todo entendimiento, porque Lázaro murió y él tenía sus pecados y él murió por esos pecados y él tenía la carga de esos pecados sobre su vida. Y el Señor Jesús lo levanta de entre los muertos con poder y autoridad. Pero el Señor Jesús cuando muere toma el precio sobre sí, el peso y el precio y la carga del pecado de toda la humanidad, de todos los creyentes de la historia de la tierra, los que ya pasaron y los que vendrán más adelante. Y los que hemos decidido creer en el Señor Jesús como Señor y Salvador, Él pagó, llevó sobre sí el precio de ese pecado. Y con ese pecado Él fue llevado a los infiernos. Y allí todo parecía perdido, todo parecía una derrota, todo parecía un fracaso. Los discípulos estaban medio desorientados y si la historia hubiese terminado ahí, tú y yo no tendríamos el evangelio, no tendríamos las buenas noticias, no tendríamos a la alegría, el gozo que tenemos hoy, la certeza de que tenemos a un Dios vivo, a un Dios verdadero, si Él se hubiese quedado allí en el sepulcro. Pero Dios el Padre, que tenía un plan perfecto que diseñó desde la eternidad, dijo, no, ha llegado la hora de hacer justicia, ha llegado la hora de ejercer poder y autoridad en este mundo caído, en este mundo que cayó por el pecado, por la desobediencia de Adán y Eva desde el principio. Todas las maldiciones que fueron de generación en generación, todo eso lo llevó el Señor Jesús sobre sí. Pero el poder del Padre lo levantó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús murió sin pecado. Murió sin haber cometido ningún pecado. Fue un cordero que se ofreció en sacrificio sin mancha y sin defecto. Y Él muere de forma injusta porque Él no había pecado, pero también muere de forma justa porque forma parte del plan de Dios y Él decide tomar sobre sí y pagar el precio de nuestro pecado. Entonces Dios
que todo lo ve, que todo lo sabe, que nadie lo puede engañar, que tiene el conocimiento supremo, máximo y la máxima revelación, le dice al diablo, le dice al mundo, le dice al sistema caído, le dice, bueno, ahora lo voy a levantar de entre los muertos, y no solamente lo voy a levantar para que viva unos años más, lo voy a sentar a mi derecha para que viva y gobierne eternamente. Ese poder es el poder más grande, porque no podíamos hacer una lista de todos los pecados que puedan existir, de todas las maldiciones que puedan existir, de todas las cosas que ofendan a Dios que puedan existir. Absolutamente todas se las llevó Cristo en la cruz del Calvario, y Dios ejerció un poder sobrenatural y único para levantarlo de entre los muertos y sentarlo a la derecha del Padre, y desde ahí intercede por nosotros, desde ahí gobierna toda la tierra, gobierna los cielos. No hay nada que se escape a la autoridad del Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual poder ser salvo. Jesús dijo, toda potestad y toda autoridad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Pues resulta que ese mismo poder obra a favor de nosotros. Ese es el mismo poder que libera a los drogadictos, que libera a los alcohólicos, que libera a los homosexuales, que libera las deudas, que libera a los enfermos, que libera de cualquier depresión, de cualquier situación, de cualquier circunstancia. Ese poder es único, ese poder es inigualable, ese poder nada ni nadie se puede oponer a ese poder, y ese poder obra a favor de ti, obra a favor de mí, obra a favor de esta iglesia y obra a favor de la iglesia de Jesucristo en todas las naciones de la tierra. Por eso, aunque se levanten guerras, aunque se levante el enemigo, aunque se levanten agendas, nada ni nadie podrá detener a la iglesia del Señor, porque el poder que obra sobre nosotros es un poder totalmente sobrenatural, no es un poder humano, ni es un poder espiritual cualquiera. Todos los poderes espirituales de este mundo han sido vencidos en la cruz del Calvario, y nosotros disfrutamos de esa victoria, nosotros disfrutamos de eso regalo maravilloso, porque la cruz fue un sacrificio, pero la cruz también es un regalo para nosotros. Ese poder que Dios ejerció en Cristo, ese es el poder, es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo Jesús cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, de toda autoridad, de todo poder y de todo dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Te tengo buenas noticias. Tú y yo podemos vivir tranquilos, confiados, alegres, gozosos, porque no importa quién gobierne en todas las naciones de la tierra, no importa las autoridades que se levanten, no importa los poderes que se levanten, ni los dominios, ni los principados, ni las potestades. Jesús venció sobre ellos en la cruz y nos dio esa victoria a nosotros. Nosotros solamente invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia deja bien claro que no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre que tenga poder, no hay otro nombre que tenga autoridad mayor a la de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nombre que nosotros invocamos. Y dice que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Jesús es la máxima autoridad en los cielos y en la tierra. Nada ni nadie puede hacerle frente. Todos los que le hicieron frente fueron vencidos en la cruz del Calvario, y esa victoria que Él conquistó con su sangre, con su cuerpo, con su sacrificio, y que coronó con el poder de Dios, esa victoria es tuya, esa victoria es nuestra, esa victoria es mía, esa victoria está sobre tu casa y esa victoria está sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu empresa. Gobierne quien gobierne, mande quien mande, se levante quien se levante. Pueden pasar cosas en el mundo, pero tú debes vivir confiado de que el poder y el poder absoluto de Dios está obrando a favor de ti, porque lo dio como cabeza de todo a su iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Usted no puede hablar mal de la iglesia, usted no puede criticar la iglesia del Señor, porque la iglesia es el cuerpo
de Cristo. Si a ti no te gusta la iglesia porque te pasó algo, porque te hicieron algo, tú tienes que ver lo que dice la palabra acerca del perdonar, acerca del poner tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, en poner tu mirada y tu confianza en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque no hay excusa que valga. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es nuestra cabeza. Es la cabeza donde están los ojos, es la cabeza donde está el cerebro, es la cabeza donde están los planes, es la cabeza donde están los tiempos, es la cabeza donde está todo. Nosotros ejecutamos el plan y el propósito que Dios tiene aquí en la tierra. Y dice que esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. El ser humano tiene un gran vacío. Está tratando de llenar con actividades, con relaciones, con vicios, con actividades, haciendo y haciendo y haciendo, y aún así con dinero, con fama, con fortuna, con un buen físico, y aún así se sienten vacíos, y aún así los engañan, y aún así los abandonan, y aún así ellos también cometen adulterio, y aún así no se sienten satisfechos, obteniendo todas las cosas de este mundo. Aún así se suicidan porque no han entendido que solamente Jesús y el Espíritu Santo lo llenan todo por completo. No podemos tener una vida plena, no podemos tener una vida perfecta hasta que no tengamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo obrando en nuestra vida, porque Dios vino a dar vida, vida en abundancia, vino a dar propósito y vino a dar vida eterna. Ahora ya Jesús consumó el plan perfecto de Dios, porque sus últimas palabras en la cruz del Calvario fueron: consumado es. O sea, por mi parte ya todo está listo, ya todo se cumplió, ya ella obedecía al Padre hasta el extremo. El Padre mismo, como acabamos de ver, levanta a Cristo de entre los muertos, lo sienta a su diestra y lo pone por encima de todo. Y el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y nos da poder, nos da autoridad, nos da discernimiento, nos da dirección, nos da respuesta, nos defiende. Tenemos ángeles a nuestro alrededor enviados por Dios que pelean por nosotros. En lo que a Dios se refiere, ya todo está listo. Pero ahora solamente falta que tú rindas tu corazón delante de Él. Que tú reconozcas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, que entiendas que no hay otro nombre al cual tú puedas invocar, no existe otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos tener una relación íntima y personal con Dios. Ya Jesús conquistó los cielos, conquistó la tierra, conquistó la autoridad sobre todo principado, dominio, gobierno, todo lo que acabamos de ver. Ahora solamente hace falta que tú rindas tu corazón. Pero Dios nos ha dado un libre albedrío. Dios nos ha dado el poder de pensar y de decidir, porque eso forma parte de su gran amor. Nos dio a nosotros la capacidad de pensar y nos dio a nosotros la capacidad de decir sí acepto o no acepto. Y fue lo que pasó en los minutos finales, en las horas finales, en esas 3 cruces que vi allí. Uno simplemente dijo no lo acepto, el otro dijo yo reconozco que este hombre es santo, es Dios, y yo te pido que hoy mismo me permitas estar contigo en el paraíso. Y Jesús le dijo, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La única diferencia estuvo en el corazón de esos 2 hombres, pues el sacrificio fue el mismo, los 2 vieron lo mismo, los 2 escucharon lo mismo, y quizás los 2 sabían lo mismo, pero uno decidió creer, el otro decidió renegar, pelear, cuestionar, distanciarse. Esa es una decisión que solamente tú puedes tomar. Y yo quiero bendecirte y animarte a que repitas esta oración después de mí, que te arrepientas de tus pecados y que le entregues tu vida y tu corazón al Señor Jesucristo y que lo conozcas como el Cordero de Dios enviado por el Padre para quitar el pecado del mundo. Oramos. Padre, te doy gracias por esta mañana. Yo te pido por las personas que nos están viendo, los que están reunidos con nosotros y los que nos están viendo a través de las distintas redes. Yo te pido que ellos puedan abrir su corazón, que repitan esta oración después de mí. Padre, yo te doy gracias porque enviaste a tu Hijo no para condenarme, sino para salvarme por medio de Él. Yo reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento por todos mis pecados. Te pido que
borres mis pecados por la sangre de Jesucristo, por su sacrificio sobre mi vida, y que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me llenes de tu Espíritu Santo, que entre en mi corazón y haga de él su habitación y que produzca en mí todos los cambios que quiera hacer, y que ese mismo poder, autoridad y revelación de la que hemos hablado esta mañana me sea dada y que yo pueda cumplir el propósito que tú tienes para mí. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte, algo ha cambiado. Por fuera quizás todo se vea bien, pero es que el verdadero cambio no viene desde afuera hacia adentro, el verdadero cambio viene desde adentro hacia afuera. Hoy Dios ha comenzado una obra en ti que Dios va a perfeccionar, y déjame decirte, quiero escuchar los testimonios, quiero que compartas esta palabra con las personas que tú amas, que tú quieres, que tú consideres que necesitan, que todo el mundo necesita escuchar esta palabra, y que tú mismo la escuches varias veces, y que nos escribas porque queremos orar por ti, como dijo el apóstol Pablo, orar y darle gracias a Dios por las personas que se han entregado su vida al Señor Jesucristo. Te bendigo y declaro que el poder de Dios, el mismo poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, ahora opera a favor de ti. Vienen tiempos de cambio, de transformación, de victoria y de cosas sobrenaturales en tu vida. Y nos vemos en una próxima oportunidad.